Automotive Training and Diagnosis. 4 años pasaron desde la última vez que tuve que cambiar llantas y ya es momento de hacerlo de nueva cuenta. Pero quise aprovechar la oportunidad para grabar un video para darte las claves de cuándo es momento de cambiar llantas, ya sea por tiempo, por condición física de las llantas, por desgaste, por el funcionamiento del auto. Así es que acompáñame, te voy a mostrar. La primera parte de este video es cómo identificar si tus llantas ya necesitan cambio, y después te voy a decir cuáles son las que seleccioné y cuáles son los criterios en los que te debes fijar para determinar si son las llantas adecuadas para tu auto. Acompáñame. Esta es la llanta usada y te quiero mostrar, la voy a utilizar porque tiene todo lo que probablemente podría estar causando problemas en tu auto. Cuando tú conduces, ¿qué se siente cuando una llanta ya necesita reemplazo? Probablemente hace más ruido, vibra o el auto se empieza a ir de lado, ya no se maneja tan bien. Pero entonces ahí es donde necesitas hacer una inspección más a detalle y te voy a mostrar las principales características que van a determinar si tu llanta ya no sirve o la puedes seguir utilizando. Lo primero que te voy a mostrar es la zona de rodadura. Puedes ver que tiene estas ranuras, tus llantas seguro también las tienen, este dibujo, pero aquí estos espacios es para permitir que el agua, cuando llueve, se vaya a ese hueco y la llanta siempre tenga contacto con el piso. Pero si se desgasta en exceso y ya no tienes suficiente dibujo, ya no puede evacuarse el agua y eso es muy peligroso para ti. Entonces vamos a medir el desgaste. Lo ideal sería tener un dibujo de unos 2 milímetros, 2.3 para ser exactos. Y yo tengo esta herramienta, que esta herramienta lo que va a hacer es, mira, saca ahí un pernito para medir la profundidad del desgaste. Entonces lo voy a colocar, lo bajamos y aquí en los números rojos podemos ver, el desgaste. Puedo ver aquí un 4, puedo ver del otro lado un 3, o sea, está como casi llegando al 3. Solo que, déjame decirte que de donde tomé la medida no es el punto correcto. Quiero que prestes atención a que aquí en la zona, y lo voy a mostrar más cerca, aquí en esta zona, tiene estas protuberancias. Y tiene varias, aquí tiene otra, aquí tiene una más, y así continúa. Y de hecho en la parte lateral, pues, ¿ves este triangulito? Este triangulito lo que te indica es que en esa altura están los indicadores de desgaste. Y ahí en el indicador de desgaste es justo donde yo voy a tomar la medida. Puedes ver, así a ojo, pues ya se ve que llegó al límite, ¿cierto? Pero vamos a hacerle su medida de todas maneras. Lo voy a colocar sobre ese huequito. Lo vamos a bajar. Y prácticamente el desgaste que tenemos, o bueno, la vida que tengo es, puedes ver aquí arriba, 1 milímetro. Tenemos 1 milímetro. Pues por supuesto que eso lo que dice es, esta llanta ya no sirve. Tiene dibujo, sí, es verdad, todavía le veo marcas del dibujo, pero pues ya esta llanta ya está gastada y tendrías que cambiarla. Esa es la primera característica que te dice la llanta ya necesita reemplazo. Esta es la segunda característica de desgaste que te dice que la llanta pues ya necesita reemplazo. Aquí puedes ver incluso las capas que tiene la llanta, pero puedes ver cómo el desgaste no es parejo. Aquí hay una hendidura, aquí ya no, aquí otra vez, aquí ya no. Esto lo que va a causar es que cuando tú vas conduciendo se escucha una vibración o incluso hasta la puedes llegar a sentir en el volante o el vehículo se empieza a ir de lado. Si tú ya notas este desgaste irregular en tu llanta y se empiezan a asomar las cuerdas que tiene, pueden ser de nylon y en una parte más profunda llegan a ser de acero, pues eso lo que te está diciendo es que tu llanta ya necesita cambio. Identificas esto tú en tus llantas, ya no sirve. Siguiente característica importante tiene que ver con la fecha de fabricación de la llanta. Aquí puedes ver un 4717.
Lo que quiere decir esto es que esta llanta en particular se fabricó en la semana número 47 del año 2017. Y hablando de ese tema en particular, pues déjate explico algo adicional. Las llantas, hay un gran dilema si tienen o no tienen fecha de caducidad. Y te voy a decir que no tienen fecha de caducidad tan específica. Lo que dicen los fabricantes de las llantas es lo siguiente. Una llanta almacenada en buenas condiciones, de humedad, no a la intemperie, no le pega el sol, es decir, está bien cuidada. Una llanta te podría durar 5 años bajo esas condiciones, y cuando tú la montes, a partir de la fecha de montaje y que la empiezas a utilizar, y ahora sí, está sometida al medio ambiente, a la humedad, al uso, etcétera, ahí vas a tener otros 5 años. Es decir, probablemente una llanta podría llegar hasta 10 años de durabilidad, pero no desde el día que la pusiste. Espero que esto te quede muy claro. Esta llanta se fabricó en el 2017. Yo la instalé en el 2021, es decir, pasaron 4 años almacenada. No hay tanto problema. Bueno, 3 años porque era la semana 47. Pero, de que ya la montamos en el 2021, ¿cuánto duraría? Te podría decir que hasta el 2026. Estamos en este momento cerrando el 2025, entonces esta llanta todavía podría utilizarse un año más si sus condiciones físicas lo permitieran. Entonces, como puedes ver, ya hablamos del desgaste normal, de un desgaste irregular, de la fecha de fabricación, y pues lo último que te quiero decir, que te diría que tienes que cambiar una llanta, pues es si ya presentas un daño como este, ¿no? Que ya, pues definitivamente aquí la llanta, como puedes ver, ya se fue, ya se dañó por hacer cosas muy bruscas con las llantas. Y pues bueno, este es el punto importante de, sabiendo todo esto, ya vas a poder determinar el momento preciso en el que tienes que cambiar las llantas de tu auto. Pero ahora vamos a ver cuál seleccionar, qué características te debes fijar para hacer el mejor match entre una llanta y el auto que estás utilizando. Hablemos ahora de cómo seleccionar la llanta, es decir, ¿qué es en lo que te tienes que fijar? Lo más importante probablemente es que el modelo, el tamaño de la llanta que vas a utilizar sea el mismo que tenía tu auto. En algunos casos uno llega a cambiar las llantas por otras, pero bueno, yo te diría, si no quieres problemas, quieres que tu vehículo funcione bien, en ese caso selecciona el mismo tamaño de llanta, y te quiero mostrar dónde se ve eso. Aquí podemos ver la medida de la llanta. ¿Ves este 275? Se refiere al ancho que tiene la llanta. A todo este ancho, 275 milímetros. Después viene un número 40. Este 40 es el perfil de la llanta, es decir, qué tan gordita es la llanta. Es el 40% de este 275. Luego indica 20 pulgadas. Esas 20 pulgadas es el diámetro que tiene el rin. Son 20 pulgadas y pues bueno, después vienen algunas especificaciones que ya son propias de la marca. ¿Qué otro punto es importante revisar? Quiero mostrarte, me voy a poner un poco más técnico. Puedes ver que aquí dice Treadwear 240. Este Treadwear es básicamente la dureza de la llanta. ¿Qué tan dura es? Mientras más dura, menos agarre tienes al piso, pero más durabilidad. Y menos agarre al piso significa menos adherencia al acelerar, pero al frenar y al girar en curva. Entonces aquí es donde tú ya debes determinar, porque esos datos sí suelen variar entre marcas, y aquí es donde tú debes determinar qué tan importantes para ti esas características. Recuerda, un Treadwear más pequeño, como este 240, es una llanta más adherente al piso. Le va a dar una mejor tracción, que aquí puedes ver que la tracción es AA. Tú vas a encontrar tracción AA, A, B y C, siendo AA la más alta. Y después, el comportamiento que tiene ante la temperatura. Si una llanta se hace girar muy rápido, se va a sobrecalentar. Y al sobrecalentarse podría incluso desprenderse parte del material, y eso es algo que no queremos. Pero ahí ya estamos hablando de otra característica, que es la velocidad que puede soportar la llanta. Pero eso te lo muestro en un momento. Con lo que sabes hasta el momento, ya podrías seleccionar tus llantas nuevas. Pero si tú eres más técnico, más técnica, y quieres tener la certeza que la llanta te va a funcionar, déjame mostrarte más datos que vienen en una llanta.
Ya habíamos hablado acerca de el ancho 275, 40, ZR, que esa ZR hace referencia a cómo son las capas de construcción a 0 grados, los cuales le va a permitir rodar mucho más rápido. 20, el 20 estamos hablando del diámetro del rin, pero aquí en este paréntesis dice 106Y. El 106 es el índice de carga, indica que esta llanta puede cargar aproximadamente 935 kilos. Como uso 4 llantas, pues estamos hablando que puedo cargar casi 4 toneladas y el auto solamente pesa 1.8, está dentro del rango. La Y es el rango de velocidad. Dependiendo el tipo de auto en el que tú vas a montar la llanta, pues necesitas un rango de velocidad más alto o más bajo. En este caso, como puedes ver en esta tabla que te pongo aquí junto, la Y nos permite rodar hasta 300 kilómetros por hora, lo cual es una velocidad muy alta, pero bueno, digamos que va de acorde al vehículo. Último punto, ya habíamos hablado también de la fecha de fabricación, que en este caso, fecha de fabricación, aquí está. Habíamos hablado de la fecha de fabricación. Esta llanta dice 12/25. Se fabricó en la semana 12 del 2025. La estamos montando en noviembre del 2025. Y eso me garantiza que tengo llantas hasta el 2030, si no es que me las acabo un poco antes. Si tu auto tiene estos requerimientos de llanta, pues bueno, ya vimos alta velocidad, capacidad de carga, todas las especificaciones, pero probablemente me dices, no, oye, es que mi auto no es así, mi auto es algo más común, algo del uso diario. Déjame mostrarte qué tendrías que saber acerca de unas llantas para un vehículo de uso diario. A continuación te mostraré una parte de la gama de productos que la marca Continental tiene disponible. Considero que es más sencillo analizar lo que cada marca ofrece en lugar de comparar marcas, ya que resultaría muy confuso. Posteriormente, conoceremos más y más productos. A estas alturas del video, creo que ya sobra decirte que la marca que yo seleccioné para mi auto es Continental. Las características que te he mostrado son características generales, pero ahora voy a empezar a entrar en aquellas características que marcan la diferencia entre las marcas que existen en el mercado. Y te quiero mostrar algunas, digo, no son todas, pero como puedes ver aquí hay toda una gama de llantas Continental y te quiero hablar de ellas. Veamos esta primera llanta. Con lo que tú ya sabes, ancho 205, 60, RIN 16, índice de carga 92, velocidad H, que no es una llanta para autos de alto desempeño, pero sí es una llanta para las carreteras muy dañadas, podríamos decirlo de esa manera. Puedes ver aquí un tread wear de 480, eso quiere decir que va a ser duradera, pero no por ser dura, no tiene buen agarre. Veo AA, tracción, veo AA, después viene A, B y C. En este caso se selecciona A, que es de las más altas. Temperatura A, me gusta. Ahora, ¿qué característica tiene esta llanta en particular? La parte lateral, digamos, esta parte de la llanta, esto, que cuando pasas un bache, caes en un hoyo, luego se les hacen ahí unos globitos, un chipote, un chichón o como tú le llames. Esta llanta Ultra Contact, lo que me comenta la marca es, viene más resistente, así es que esta es la llanta para terrenos casi latinoamericanos. Salgamos de la Ultra Contact y voy a pasar a esta que es su hermanita, Premium Contact 6. En este caso, las medidas, bueno, pues es lo que tienes que escoger para tu auto. Pero quiero que veas el tread wear. Este es un tread wear más bajo, 280, tracción AA. Lo que estamos buscando con esta llanta es que tu auto se comporte de una forma casi premium, porque tienes mejor agarre, vas a tener mejor aceleración, que no patinen las llantas, mejor agarre en curva, mejor frenado, manejo en lluvia. Entonces vamos subiendo el rango y es muy clarito en las especificaciones cómo puedes tú identificar si es una llanta de un mejor desempeño. Pero aún así, llantas para autos comunes, para camionetas, SUVs, crossovers, vienen en todas esas medidas. Vamos a subir un escaloncito más. Pasemos ahora a llantas para camionetas, para SUVs. Pro Contact TX, esto es lo que te tendrías que fijar. Las especificaciones, puedes ver cómo el índice de carga es mayor, porque es para una camioneta. Y vemos el tread wear 500, para que soporte la camioneta, pues obviamente, tracción A, temperatura A. Puedes ver cómo el dibujo ya es un dibujo un poco más agresivo,
Pues porque busca darle buen desempeño a una camioneta. Los principales beneficios que ProContact TX brinda es un manejo más silencioso, más confortable, sin dejar de lado el buen desempeño en piso seco, en piso mojado, es decir, en cualquier condición de manejo. Entonces, si lo que tú buscas es ese confort extra, ProContact TX te lo puede dar. Brinquemos al siguiente escalón. CrossContact RX es una llanta un poco más grande, pero también vemos una capacidad de carga más alta. Treadwear 480, tracción A, temperatura A, y puedes ver cómo ya el desempeño, pues también el dibujo cambia, por supuesto, ya para tener un manejo un poco más, digámoslo así, fuera del camino. No ser off-road, pero sí garantizarte un buen agarre en el pastito, en la Marquesa, si es que eres de por acá de México, que te estoy hablando de, ya sales del camino y entras a un poco de terracería, pasto. El valor agregado de CrossContact RX básicamente es su desempeño en mojado. Si donde tú vives llueve mucho, vives en la playa, por ejemplo, que luego se sale el mar a pasear a las carreteras, los ríos, etcétera, esta llanta es lo que deberías tú de estar buscando, porque ese es su fuerte. Es una llanta pensada principalmente para uso en carretera, te diría un 90% de manejo en carretera, 10% fuera de ella. Y para cerrar, CrossContact LX, su valor agregado es buena maniobrabilidad, buen desempeño prácticamente en carretera, pero por las líneas que te mencionaba, buen manejo incluso en lluvia, en nieve, si tuvieras tú que salir a un terreno así, que bueno, ya es algo muy, muy extremo. Entonces ya sabes, te preocupa la seguridad, buen frenado, maniobrabilidad, manejo en agua, esta llanta es la que tendrías que estar buscando. Esta última llanta que te mostré, pudiste ver que en la etiqueta decía SSR. Eso significa que es una llanta run flat, o en otras palabras, que si se llega a ponchar, se le sale el aire, la llanta no se aplasta. Tú puedes seguir utilizando el vehículo, velocidades por ahí de 80 kilómetros por hora, pero no pierdes capacidad de desempeño. Digo, no es lo mismo que traerla con aire, pero si no te puedes detener porque es una zona oscura, es una zona peligrosa, porque están fluyendo los autos muy rápido, bueno, tú puedes seguir en marcha y no te tienes que detener. Aquí es donde ya empiezan las diferencias de una marca a otra. Yo ya te mostré las principales características, pero ahora te quiero hablar de por qué escogí esta marca en particular ahora. Continental, que revisando información técnica, pues estamos hablando de una llanta que viene, básicamente toda la tecnología es alemana. Una característica que encontré de este compuesto en particular que voy a utilizar es una tecnología que denomina la marca Black Chili. A lo que hace referencia es cómo se adhiere prácticamente el material, es decir, el caucho, la goma o la llanta o como le quieras decir, cómo se adhiere al piso, ¿sabes? Esa adherencia que bueno, ya las usaré y te daré mis comentarios más adelante de cómo se siente esta tecnología en particular. Viendo el dibujo de la llanta, puedes notar que no es simétrico, no es igualito todo alrededor. Y esto se le conoce, de acuerdo a lo que me dice la marca, como un patrón adaptativo, que en línea recta, digamos que disminuye en cierta medida la resistencia a la rodadura, pero en curva, bueno, ese patrón adaptativo, digo, ya la rueda se apoya de una mejor manera en una curva para darte un mejor agarre y pues bueno, que tengas esa adherencia que estás buscando. ¿Recuerdas que en la llanta usada se veían unas cuerditas? Bueno, esas cuerdas lo que le dan es la estructura prácticamente al neumático, y en este caso la marca Continental pues me platica que tiene algo que denomina como Aralón, que esto significa, es la mezcla de aramida, que aramida es un compuesto que se utiliza muy resistente, y te puedo decir que en un paracaidista, los hilos que unen, digamos, el chaleco del paracaidista con el paracaídas están hechos de aramida, y con el nylon, que bueno, pues es un compuesto que conocemos, muy resistente también. Entonces están mezcladas estas dos tecnologías. Las características de estos dos materiales, la resistencia de uno, la flexibilidad de otro, se combinan pues para garantizar la estructura de la llanta y que puedan rodar en algunas aplicaciones hasta más de 350 kilómetros por hora. Que, de nueva cuenta, si no es tu caso, no necesitas unas llantas de ese desempeño, la marca también te ofrece otras características.
como por ejemplo, para vehículos de uso diario, pues necesitas ahorrar combustible. La marca promete valores de hasta ahorros de 15%, por ejemplo, buen agarre en piso seco, en húmedo. Y en otro segmento que no te mostré, pero que es Cross Contact LX. Y en otro segmento que no te mostré, no te hablé de esas, no las tengo por acá, pero que es Cross Contact LX Sport. Este modelo te ofrece desempeño de UHP, de Ultra High Performance, pero no es una llanta de ese segmento. Sin embargo, para vehículos más comunes, más del día a día y en ciertas medidas, ahí viene algo que yo ya lo he estado viendo como aplicaciones aftermarket, o sea, te venden esos accesorios para que se los pongas a tus llantas. Pero bueno, ahí depende de la calidad como accesorio y de la habilidad de la persona que la instala, que pueda generar vibraciones, todo lo que tratamos de evitar cuando pones una llanta nueva, pues qué mejor que venga ya de fábrica. Y aquí es donde te voy a hablar de estas otras características que en algunos modelos, en algunas medidas, vienen equipadas en estas llantas Continental. Pregunta al taller, que aquí yo quiero hablar del taller. Pues obviamente para tener la certeza que te están dando la llanta, que es original, que te la van a instalar como debe ser, pues necesitas un taller. Y para mí esta es la segunda vez que vengo a Outlet Llantas. Primero fui a una sucursal en Coajimalpa. En este momento estoy en Vallejo, porque aquí es donde tienen toda esta gama de productos Continental. Y pues aquí es donde, cuando me escribas y me preguntes dónde compraste tus llantas, pues esto es lo que te voy a decir. Date una vuelta por Outlet Llantas, que tiene un montón de sucursales. Búscalos, ahí están en internet. De cualquier manera te voy a dejar el enlace en el cuadro de comentarios. Pero regresemos a las tecnologías de las que te estaba hablando. ¿A poco no te ha pasado que al otro día ya te marca ese testigo de llanta desinflada, le falta presión? Vas a revisarlo y te encuentras que se le clavó un tornillo, un clavo, una tachuela, algo pequeño. O sea, no se ha desinflado por completo la llanta, pero ya necesita una reparación. Y aquí es donde entra esa tecnología que se llama Contisil, que te va a ayudar a sellar pinchazos de hasta 5 milímetros. Es decir, tú podrías sacar el clavo y el material que tiene adentro, que es una capa que es flexible, es ahí unas cosas nuevas, de tecnologías nuevas, que lo que hace es volver a sellar. Y mira, olvídate, ni siquiera lo tienes que llevar a la vulcanizadora que la arreglen. La llanta se arregló por sí misma. Entonces, esto está muy bueno porque los pinchazos están a la vuelta del día. Ahora, si tu auto es un auto de esos que buscan el máximo confort, que casi no hace ruido el motor, es más, tienes un auto híbrido o un auto eléctrico, en esos casos, el sonido de la rodadura ahora lo escuchas más. No es que haga mucho ruido al rodar, es que antes no lo oías porque lo tapaba el motor de gasolina. Si tú tienes uno de esos autos, pues bueno, hay tecnología también que lo que busca es limitar, reducir hasta 9 decibelios, que es un montón. Créeme que 9 decibelios es mucho, si lo notas, el ruido de la rodadura. Y esta tecnología se llama Conti Silent, es decir, como de silencioso, ¿a poco no? Lo que está buscando es que sea más silenciosa la rodadura. Recuerda, pregunta si en el modelo de llanta que tú necesitas, las medidas que hablamos al principio, puedes tener acceso a esta tecnología. Recuerda que cada vez que cambies llantas es importante que le hagan el balanceo y la alineación, porque eso te va a ayudar a un manejo más confortable, pero también a que tus llantas duren más tiempo, que estén rodando derechitas como va el auto, para que no haya un desgaste prematuro. Y pues bueno, de paso, ya que está allá arriba, revisarán suspensión, revisarán amortiguadores. Y pues bueno, yo ya te di mi recomendación, ¿sabes? O sea, hay muchos talleres, pero bueno, a mí me gusta venir aquí, ¿sabes? Outlet Llantas, Mets, también así lo puedes encontrar. Te voy a dejar link tanto de la marca de llantas que utilicé, que fueron Continental. También te voy a dejar el link de Outlet Llantas para que si necesitas orientación, ya sabes, me puedes escribir a mí, cualquiera de mis redes sociales, aquí mismo en YouTube, Instagram, Facebook, pero también para que les escribas a ellos, porque ya temas de inventario, disponibilidad, etcétera, ellos te van a poder ayudar mejor de lo que yo podría hacer. Pues por el momento es todo. Yo ya nada más tengo que esperar a que terminen con mi auto para salir y disfrutar y darle durísimo a estas llantas. Y pues bueno, cualquier duda, aquí estoy para ayudarte a tomar la mejor decisión. Nos vemos la próxima.